Buenas tardes a todos. Soy Javier Peña Poza, vuestro profesor de grado en eso, en el ámbito científico-tecnológico de nivel 2. Hoy vengo a presentar lo que sería la tercera clase virtual de esta tercera evaluación o la decimocuarta clase virtual del curso académico 2013-2014. En ella vamos a ver la última parte del tema 1 de la asignatura de tecnología, que se centra en las comunidades virtuales de aprendizaje. Este tipo de comunidades presentan las mismas características generales de toda comunidad virtual, pero responden a necesidades particulares y tienen sus propias características. Por otro lado, se trata de un sitio web en el que existe un reservado de información donde se registrarán los mensajes intercambiados por los alumnos entre sí y con el profesor. Y la estructura del sitio web suele tener frecuentemente las siguientes secciones: un área introductora, un área comunitaria de comunicación, un área de contenidos formativos del curso, un área dedicada a reflexiones sobre el aprendizaje a través de medios electrónicos, un área destinada a la evaluación de alumnos y un área de envío. El aula virtual es la pieza básica en la educación a distancia y constituye un eficaz instrumento de comunicación y distribución del saber. Soporta diversos formatos multimedia como son el texto, la imagen, el audio o el vídeo. Presenta varias ventajas como el acceso a los cursos con libertad de horarios, proporciona un entorno de aprendizaje y también trabajos cooperativos, distribuye la información de forma rápida y precisa a todos los participantes y se complementa con la formación presencial y con los soportes didácticos tradicionales. Pero no todos son ventajas, ya también hay una serie de inconvenientes. Por ejemplo, requiere el dominio de cierta tecnología por el usuario, como un ordenador. En ocasiones se produce una gran lentitud en el acceso a la red. También puede existir demora en las respuestas a las consultas. Y los estudiantes también deben de tener un cierto nivel de autonomía, ya que sin él no avanzarían en el estudio de la materia. Respecto a la actitud crítica y responsable hacia las tecnologías de la información, recordar que las tecnologías de la información y comunicación, también conocidas como TIC, forman parte de la cultura de la vida cotidiana en todos los ámbitos. Por un lado, tenemos una serie de ventajas, como la gran cantidad de información y documentación disponibles en cualquier disciplina. Ofrecen también la posibilidad de acceder a la información desde cualquier lugar. El tiempo no es un factor limitante, permite un flujo rápido y eficaz de la información. Sin embargo, también hay una serie de desventajas. Al no existir un control sobre lo que se publica en Internet, existe demasiada información basura, lo cual suele provocar una pérdida de tiempo a la hora de localizar la información que se necesita. Y también, por otro lado, tenemos los llamados hackers que pueden introducirse en los ordenadores o redes informáticas que no están bien protegidas. Tenemos también el correo indeseado o correo basura, también conocido como spam, una gran cantidad de programas informáticos que poseen el único fin de atacar y dañar los ordenadores de los usuarios. Por ello, es necesario asumir y promover un uso seguro, crítico y responsable de Internet, incidiendo en la información y educación de los usuarios. Los usuarios deben de tener instalado un cortafuegos o un firewall y un antivirus. Deben instalar programas protectores que filtren la información. No deben divulgar información privada o personal. No deben de seguir un proceso de compra ante instrucciones poco claras. Y deben de utilizar solo programas legales y evitar descargas de archivos de sitios no seguros. En cuanto al software, está sometido a un sistema de licencias para su uso, distribución, modificación y explotación. Tenemos por un lado el copyright, que es el conjunto de normas y principios que regulan los derechos de su autor sobre su obra, y por otro lado el copyleft, que es la fórmula de copyright nacida en el ámbito de software libre, mediante la cual el autor de un programa lo declara de dominio público, incluido el código fuente, de forma que quien quiera puede usarlo y modificarlo. Ahora vamos a ver el tema 3 del bloque temático 4 de la asignatura de matemáticas, donde se estudian las funciones. Entre las funciones elementales están las funciones lineales y afines. Una función lineal o de proporcionalidad directa es la que relaciona dos magnitudes directamente proporcionales, tales que su cociente es constante. Dicho cociente es lo que se conoce como constante de proporcionalidad o pendiente. Por ejemplo, la forma general de su expresión sería la que aparece en pantalla, y igual a m por x. Siempre es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas, el punto 0, 0. Es creciente si la pendiente m es positiva o decreciente si la pendiente m es negativa. Las funciones afines tienen como expresión analítica un polinomio de primer grado.
del tipo que tenéis, del tipo de y igual a mx más n, donde m sigue siendo la pendiente de la recta y n es conocida como la ordenada en el origen e indica el punto de corte de la recta con el eje de coordenadas, es decir, cuánto vale y cuando x es igual a 0. La pendiente de la recta, como os estaba comentando, es la inclinación de la recta respecto al eje de las abscisas. ¿Cómo se calcula? Pues mediante el cociente de la variación de y respecto a la variación de x, es decir, como cuánto cambia y respecto a x. Se puede obtener la ecuación de la recta a partir de diferentes datos. A partir de la pendiente y un punto, se puede aplicar que y menos y1 es igual a m por x menos x1, también conocida como la ecuación punto pendiente. También se puede obtener la ecuación de la recta a partir de dos puntos, calculando como f de x2 menos f de x1 partido de x2 menos x1 igual a y2 menos y1 partido de x2 menos x1, que es igual a su vez a la pendiente m. También podemos obtenerla a partir de la gráfica de una función lineal. Tomamos dos pares de puntos, cualesquiera sobre los que pasa la recta, y aplicamos la ecuación anterior de la obtención de la ecuación de la recta a partir de dos puntos. También tenemos por otro lado las funciones de proporcionalidad inversa. En este caso relaciona dos magnitudes inversamente proporcionales. El producto de esas magnitudes es constante y recibe el nombre de constante de proporcionalidad. Las funciones suelen representarse como fracciones y dan lugar a representaciones de hipérbolas, un tipo de curva que tiende a parecerse a una línea recta cuando nos alejamos del origen. Por otro lado también tenemos las funciones cuadráticas. Es la que viene representada por un polinomio de segundo grado, es decir, un polinomio en el que la x está elevada a 2, por ejemplo x cuadrado. Da lugar a curvas denominadas parábolas, que son curvas que describe cualquier objeto lanzado al aire sometido a la gravedad, a la fuerza de la gravedad. Por último, vamos a ver el tema 3 del bloque temático 6 de Ciencias Naturales, donde se ve la formación y la clasificación de las rocas sedimentarias. Este tipo de rocas se forman por litificación. Tras la erosión y el transporte se da la sedimentación de los materiales, y estos sedimentos finalizan en las cuencas sedimentarias formando un depósito. Con el paso del tiempo y tras sufrir procesos físicos y químicos como la compresión y la deshidratación, se forman las rocas sedimentarias. Por lo tanto, la litificación se lleva a cabo en varias fases. En primer lugar, se produce una compactación. En segundo lugar, una deshidratación. En tercer lugar, una cementación con nuevos minerales. Y por último, se produce la recristalización y por tanto la formación de las rocas sedimentarias. La clasificación de las rocas sedimentarias se lleva a cabo en dos grandes grupos. Las rocas dendríticas, que son fragmentos o clastos transportados al lugar del depósito en forma sólida y se clasifican según su tamaño, teniendo las gravas, las areniscas y las arcillas, donde el diámetro de las gravas es mayor que el diámetro de las areniscas y a su vez el de las areniscas es mayor que el diámetro de las arcillas. Por otro lado tenemos también de rocas sedimentarias las rocas de precipitación química. Estas se forman por precipitación de sustancias presentes en la cuenca de sedimentación y algunas de ellas son las rocas carbonatadas, las evaporíticas o las orgánicas. Respecto a las aplicaciones de las rocas sedimentarias, estas rocas tienen diversos usos que hacen que se exploten comercialmente, ya que su interés económico es muy variable. Por ejemplo, las arenas se usan en construcción y para fabricar vidrio. La piedra molar, que es una piedra arenisca, se usa como abrasivo para afilar. Las bentonitas se usan como absorbentes. Algunas rocas calizas reciben nombres comerciales como el mármol. La sal gema o sal común se emplea en salazones. El yeso se usa en construcción y el alabastro en esculturas. Y la bauxita es la mena del aluminio. Con esto daríamos por finalizada esta tercera clase virtual de nivel 2, que he graduado en eso, de este ámbito científico-tecnológico. Espero que os sea de ayuda para poder sacar los puntos más importantes de estos temas y que os ayude de cara al estudio de los mismos. Recordad igualmente que si tenéis cualquier duda acerca de cualquiera de las partes de estos temas, podéis poneros en contacto conmigo y intentaré solucionaros las dudas y ayudaros en todo lo que me sea posible. Pues sin más, os cito para la semana que viene, en la siguiente clase virtual. Un saludo. Hasta luego.